¿Cuándo te habían dicho Cerecita? No, pues. Pues oye, ¿cuándo? Pues, ¿sabes ¿Cuándo? cuándo? Hoy que es Día del Abuelo. No, Y yo soy no, abuelo. Emilio, ¿Qué pasa? ¿Qué Emilio, pasa? ¿No? Emilio. No es día del abuelo. ¿De qué se Es llama? día de la persona adulta mayor. Entonces, ¿por qué mis Y luego nietos? discutimos. mis nietos no- Ah, porque tus nietos son tus Ah, nietos. bueno, Pero yo soy adulta mayor, fíjate, yo ¿Ah, soy sí? adulta mayor. ¿No sabías? Pero te Ay, voy a bueno. mandar felicitaciones al Bueno, salir. no, al soy ratito. adulta mayor y no soy abuela. Ah, bueno. Por ejemplo, ¿no? Oye, no, pero te decía Cerecita porque es un cierre muy, muy bello y de manera particular hoy con el personaje que nos traes. Pues ¿A sí. quién? Preséntalo. Mira, el personaje de hoy es alguien que se llama Miguel León Portilla. Nada más, ni nada menos. Ahorita cuento cómo lo conocí, pero para sintetizar quién es Miguel León Portilla, si hablamos de la cultura del siglo XX mexicano, podríamos tener tres nombres. Uno, Alfonso Reyes, toda la mitad. Sí. Murió en el 59. Dos, Octavio Paz, Sin duda. murió en el 98. Y el otro es Miguel León Portilla, ¿no? Falleció hace un par de años. Hace un 3 par de años. Muy Yo poquito, estuve, no sé. yo estuve muy metido Muy poquito. en todo el proceso de atención a su mal, ¿no? Y con la familia muy cerca. Pero bueno, estos son tres personajes de la historia cultural de México. Si hubiera que escoger tres para saber qué pasó en este país, Alfonso Reyes, Octavio Paz y Miguel León Portilla. Y lo interesante de Miguel León Portilla es el que nos habla, más que los otros dos, de nuestra identidad original. Hablaba náhuatl, bueno, hablaba latín, sí. quiso ser cura, luego se salió y se casó en España. Con Chonita, a quien le mandamos saludos si nos está viendo. Todavía está por aquí. Un hombre, en primer lugar, simpaticísimo, encantador, siempre se estaba riendo, eso es importantísimo. El humor es signo de inteligencia y don Miguel lo tenía en Sin grado duda. extremo. Sin duda. Ahora voy a contar cómo lo conocí. Yo lo conocí en Montreal. ¿Qué pasó? Ah, ya. No, te iba a decir, ¿Qué? cuéntanos cómo lo conociste después de ver Después, muy el bien. video, ya, ¿te muy parece? bien. Muy bien, luego les Bueno, cuento. porque si no, Muy bien, no. ahora regresamos, vamos al video. Nos encontramos en la sede del Colegio Nacional. Hemos escogido este espacio porque en el muro sur de este gran edificio se encuentra reunido el pensamiento de los hombres ilustres que han creado gran parte de la cultura mexicana del siglo XX. Maestro León Portilla, díganos a qué dedica estos días recientes, las últimas semanas, y a qué dedicará las vacaciones que se iniciaron el día de antier, que sin duda lo dedicará a estar trabajando el doble de lo que trabaja cuando no hay vacaciones. Comenzaré con la segunda pregunta. Como no sé hacer otra cosa más que trabajar, pues entonces seguiré con eso. Y conste que para mí trabajar no es un sacrificio, es simplemente algo que me agrada mucho. ¿Qué estoy haciendo en estos últimos meses? Pues he terminado un trabajo acerca de lo que fue la participación de los indígenas en el movimiento de la independencia y en la revolución de 1910. Los indígenas realmente participaron en forma masiva. Sí. Había miles, a Hidalgo lo siguieron muchos miles, y en la revolución también. Y fíjese, hay fotos, hay una foto en la Cineteca esta nacional que está alojada en Pachuca. Magnífica. La fototeca, sí. Hay una foto magnífica de tropas que llevaba Obregón, de yaquis, que llevan flechas, que llevan machetes, que llevan hondas. Claro. Bueno, así describe también Lucas Alamán a las huestes que siguieron a Hidalgo cuando sale de Dolores para avanzar hacia primero Celaya y después Guanajuato, a Totonilco, etc. Estoy trabajando en ello, buscando las motivaciones que tuvieron, la participación y luego qué sacaron.
he trabajado bastante, tengo muchos datos de archivos, tengo información, yo creo, de primera mano en los ramos criminal, infidencias, historia, y puedo documentar la participación no solo de muchos indígenas, de caudillos indígenas. Es interesantísimo el tema y por desgracia, diríamos, toda la secuencia pues nos lleva a ver a los indígenas tal como están hoy. Quiere decir que sacaron poco, porque si hubieran sacado mucho, no estarían como están. Doctor, permítame que nos detengamos un momento en este tema, porque estamos festejando el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Déjeme detenernos en este punto, porque probablemente el ejército más poderoso que se haya levantado en México fue el de Miguel Hidalgo. Las cifras que dicen cuando llega al Monte de las Cruces es sobre 80,000, algunos dicen 100,000. Sí. Y evidentemente ese ejército mayoritariamente era de indígenas. Así es. Y probablemente, porque yo no me puedo explicar cómo es posible, porque esos 80,000 hombres es el doble de la División del Norte, que era de aproximadamente 40,000. El padre Hidalgo logra crear un ejército de muchedumbres, básicamente de indígenas, y creo yo, si usted puede también detenerse un momento en eso, con una cantidad increíble de curas, que eran los que se llevaban a los pueblos enteros. Me imagino que esa es una de las razones. Hay un diccionario de participantes insurgentes de Miquel i Vergés, que era un catalán que se exilió en México, y allí registra una cantidad enorme de curas, como dice usted, que pueden ser frailes, párrocos. Acaba de salir también publicado en Guadalajara otro trabajo, precisamente ese es el tema, eclesiásticos que participan en la revolución. Y yo digo que entre las motivaciones que tuvieron los indígenas, estuvieron desde luego el obtener tierras, que les restituyeran tierras que les habían quitado, que disminuyeran o desaparecieran los tributos. Y claro, también como veían que había muchos curas que se lanzaban, los curas les inspiraban confianza. Y entonces el hecho de que hubiera curas en el movimiento de la revolución de independencia, porque en la otra no hubo mayor número de curas, pero en esta sí, entonces claro, ellos seguían a los mismos curas. La historia nos hace sentirnos seres humanos con memoria, porque la historia no está limitada por el tiempo. La persona que no tiene historia es como un viajero sin equipaje. La historia es la narración de lo que somos. México tiene más de 80 lenguas indígenas y si me preguntan cuántas, ni él, ni yo, ni nadie sabe, porque hay variantes tan notorias, tan profundas, que pueden hacer que una lengua, vamos a decir el zapoteco, implicara 10 o 12 lenguas. Es como si quisiéramos decir que el portugués, el italiano, el rumano, el catalán son la misma lengua que el español. Yo quiero hacer esta reflexión. Hay muchos pueblos en la historia que han concebido el devenir cíclicamente. Sigue habiéndolos. En la India, las kalpas. Sigue habiéndolos. Lo que fue volverá. Nos puede asombrar pensar que más de la mitad de la humanidad hoy día tiene un pensamiento cíclico. Incluso los griegos tuvieron un pensamiento cíclico. Pero la Biblia nos muestra un pensamiento como flecha. El inicio, el Génesis y la consumación de los tiempos. No va a haber regreso. Es un tiempo irreversible. El tiempo es riqueza, la riqueza máxima que tenemos. Es nuestra juventud, es nuestra vida, es nuestra existencia. En cierta manera, es un misterio existir en el tiempo. Yo trabajaba por un lado con el doctor Gamio, por otro daba clases en las mañanas muy temprano en lo que era ahora es la Universidad de las Américas, que estaba en el camino de Toluca, como por el kilómetro 17. Yo salía de la casa a las 6:30 de la mañana y llegaba al colegio aquel a las 7 y ahí me quedaba hasta las 10 dando 3 horas de clase. Me venía rápidamente al Instituto Indigenista Interamericano y trabajaba con Gamio como hasta las 3 de la tarde y después
me iba a la UNAM en la tarde a estudiar. Yo dije, yo quiero comenzar con cosmovisión náhuatl. Bueno, iba yo a otras materias también, por supuesto. Yo tuve mucho contacto con Justino Fernández, por ejemplo, ¿no? El historiador del arte, que también se interesó muchísimo en su obra de la Coatlicue, en estudiar cómo se concibió el arte por diversos pensadores a lo largo de la historia, cómo se concibió el arte indígena. Pues, entonces, yo voy a servicios escolares. Siempre hay veces que los que estudiamos y enseñamos tenemos muchos problemas, ¿no? Llego yo con mis estudios que decían cosmovisión náhuatl a través de las fuentes. Después decía estudio de los códices cosmológicos. Lo vio el de la ventanilla y me dijo, usted debe estar loco, usted, ¿no? No hay ninguna materia en la universidad que se llame cosmovisión náhuatl, ¿no? Yo le dije, es que ahora la carta. Me dijo, ¿qué carta ni qué nada, verdad? Entonces fui yo a ver al director de servicios escolares, que prefiero no decir quién es porque todavía por ahí anda, el cual me dijo, mientras yo esté aquí, nunca aceptaremos esas materias. Yo le dije, señor mío, usted está para servicios escolares y no para obstáculos escolares, ¿no? Estas materias han sido aprobadas por la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras. Pues a mí no me importa, yo nunca he oído esa cosa. Debe ser una, quién sabe qué habrá usted hecho. Fui con Gamio y le dije, mira lo que me ha pasado. Tuvimos que ir a ver al secretario general de la UNAM, el doctor Efrén del Pozo, que también cojeaba del mismo interés por las culturas indígenas. Llamó al otro y le dijo, usted favor de inscribir al señor en la... Entonces se quedó así. Sí, señor, en la cosmovisión náhuatl. De Gamio aprendí muchas cosas. Quiero recordar una solo. Me decía, no pienses nada más en el indio muerto, en los textos, en los códices, en las pirámides. Piensa también en el indio vivo que ha estado tan golpeado y sigue en situación tan difícil, lo cual, por desgracia, en alto grado sigue siendo verdad. Acabo de terminar un trabajo que intitulé Independencia, Reforma y Revolución por los centenarios y le puse como subtítulo ¿Y los indios qué? ¿Y los indios qué? ¿Y los indios qué? Pues sí. Gran pregunta que por años nos respondía. La gran pregunta, y te quiero decir, yo veo mucha televisión. Ajá. Y estoy fascinado con la cantidad de programas que dedica la televisión pública a los pueblos originarios. Muchísimos. Excelente. Muchísimos. Oye, ¿y Sí. cómo conociste a Bueno, ahora vamos a esto. Te Mira, cambio rápido. Bueno, cámbiamelo rápido y rápidamente voy a contar. Ajá, cuenta. Yo trabajaba en el Zócalo en el departamento del Distrito Federal. Y hubo una exposición sobre la fundación de la Ciudad de México en Montreal. Una cosa que se llamaba Tierra de Hombres. Y había un pabellón de México y yo fui el comisario de ese pabellón. Y llevábamos puras cosas de la Ciudad de México, ¿no? Durante 9 meses estuve ahí viviendo, me la pasé muy bien, Sufriendo, en medio del como río siempre. San Lorenzo. Ajá. Pero llegaban ciertos invitados de México a dar conferencias. Y uno de los que llegaron era Miguel León Portilla, que acababa de entrar en 1974 al Colegio Nacional. Y me lo mandaron para que hablara de la fundación de la Ciudad de México. Y llegó con su esposa Chonita, recién casado, por cierto. Y entonces tuvo el gusto de conocerlo ahí y sobre todo de ser su chofer, porque se quedó como una semana. Yo tenía un carrito, era un Marquís, fíjate, pues me lo pagaban. tu carrito, en la época esa sí, que no era pobrecito. franciscana, ¿no? Entonces yo tenía un Marquís, los llevé a conocer Quebec, por toda la Te lo provincia. paseaste por Y todos entonces lados. imagínate el honor de ir por él al hotel, comer con él, con Chonita, y luego dar la conferencia. Y fue la manera que conocí a don Miguel. Y luego caminé muchas veces. Yo vivía cerca de los viveros de Coyoacán y me lo encontraba ahí caminando con Luis Villoro, otro filósofo grande, importante, un otro grande. grande. Y entonces caminábamos y sobre todo nos sentábamos a platicar. Pero bueno, luego llevaba un enfermero porque ya estaba grande, decía, don Miguel, hay que caminar. Y entonces caminé 3, 4 años con don Miguel León Portilla, una de las glorias de la cultura nacional y quien nos recuerda nuestros orígenes antiguos en las 68 lenguas
que están siendo habladas en nuestro territorio. Pues gracias por traerlo aquí. Gracias, gracias, A ti, Emilio, Pati. por tu presencia.